Eso es duro, duro lo que nosotros vivimos, porque uno tener que dejar la casita donde uno ha tenido sus cositas, ha tenido su negocio, todo eso, uno siente una nostalgia, uno siente una tristeza, uno siente que como que se le ha derrumbado y se le ha venido el mundo encima. El día que llegamos nosotros a este pueblo, que lo habían quemado, esa noche antes le habían metido candela a las casas, todas estas casas de esta cuadra fueron quemadas. Entonces nosotros llegamos y no encontramos sino las cenizas, todo quemado. Quemaron la casa, ¿qué vamos a hacer? Nos toca seguir una nueva vida y esperar a ver qué nos trae el destino de aquí en adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? El proceso de paz es una parte muy importante, porque estas personas que estaban haciendo daño, digamos, ahora están haciendo el bien. El día de la entrega de las armas, de la entrega de los guerrilleros, yo me fui nos fuimos para Montañita a ver eso, porque por aquí sale la carretera de la Unión Penella, que era donde prácticamente salía casi toda esa guerrilla. Y ver pues esos mixtos llenos de guerrillas y vestidos con sus fusiles, o sea, eso fue que ese día incluso yo miraba las caras de muchos que hasta lloraron de ver esa escena. El acuerdo de paz se firmó el 24 de noviembre. Nosotros llegamos a este territorio el 17 de febrero del año 2017. Salíamos de la clandestinidad del monte, nos hacíamos visibles, pero estaba la gente ahí diciendo: los acompañamos, queremos el proceso de paz, le apostamos a esto. Y nos fuimos viniendo de pueblo en pueblo, recibiendo así iguales muestras de afecto, de cariño, de acompañamiento. También llegaban personas a reclamar por qué me mataron a mi hermano, por qué me mataron a mi papá. Y en algunos casos se sabía la realidad y tocaba decirles, como hubieron casos de gente que llegaron a preguntar por sus hijos. Llegaron a preguntar y tocó decirles, no, su hijo fue fusilado en tal tiempo, porque no se podía seguir, o sea, no se podía mentir. ¿Y por qué no se podía mentir? Porque pues estábamos en un proceso y dijimos, aquí lo que pasó hay que contarlo. En nuestra plataforma que teníamos como FARC, sabíamos que había un primer punto que decía la salida del conflicto armado es dialogando. Y aún vuelve uno, y si ponemos esa frase a nivel internacional o a nivel general de la guerra, la salida de los conflictos es dialogando, no hay otra. Nosotros teníamos mucho trabajo, porque es que nosotros llegamos a un campamento con unas obligaciones muy tremendas, un barrial. O sea, vivir una vida peor que la que vivimos, yo la digo así, fue más frustradora esa vida que estuvimos ahí. Que uno decía, bueno, ya estamos aquí amontonados, en un momento que nos den por bombardear nos matan. Cuando aterrizamos en este sitio, pues lo único que encontramos es lo que vemos en este momento, hacia el fondo. Potreros en todas las direcciones.
Allí ya estábamos los del frente 14, el frente 15, los del frente tercero estaban ubicados hacia la parte alta de la cordillera, por los lados del Pará. Aquí llegamos 301 combatientes. En la actualidad nos encontramos ubicados aquí alrededor de 200 exguerrilleros y exguerrilleras. Cuando llegamos nosotros aquí, nosotros lo que hicimos fue crear una mesa donde atendíamos y escuchábamos a todo el mundo. Y donde también tuvimos la posibilidad de decir, venga, hablemos con la comunidad del Triunfo, qué piensa de esto, qué piensa de aquello. Vivo en el municipio La Montañita, pero viví aquí en la Inspección El Triunfo de 1980 y tuvimos 10 años más o menos de tranquilidad. Aquí vivían las personas de lo que trabajaban, la mayor parte trabajaban en las veredas, porque como había mucho cultivo de coca, entonces las personas se desplazaban a coger coca, a todo eso, entonces era la fuente de ingresos aquí en el caserío en esa época. Y de ahí en adelante pues vivimos zozobra por lo que pasaba, habían combates, habían de las guerrillas, de la FARC y la fuerza pública. En el marco de esa situación de confrontación se da el hecho contra la comunidad del Triunfo que pues radica como en dos cosas. Uno, pues que hubo un hecho victimizante que se caracterizó por el incendio del poblado o de lo que había en ese momento del poblado y el posterior desplazamiento o la salida de las personas que estaban habitando allí. El comandante como tal en la época que ya fue era el camarada Faiber. Ellos tienen unos personajes que le llaman los milicianos, ¿cierto? Entonces el grupo de milicianos que había en este sector, el papá de ese muchacho vivía aquí en el caserío. El jefe de los milicianos, el papá vivía aquí en el caserío. Y un domingo, 25 de marzo del 2002, vinieron dos señores en una moto y lo mataron. A la semana siguiente ya Faiber nos mandó a citar a los dirigentes de la Junta y nos dijeron, bueno, ustedes como no tuvieron el valor de enfrentar y defender a 45, que era el seudónimo del miliciano, se tienen que ir de ese pueblo. Formamos un grupo de personas, de 15 personas, y nos vinimos un día a las 6 de la mañana, nos vinimos de Montañita a pie. Cuando llegamos acá no encontramos sino el cenicero de las casitas que habían quedado. Lo que se hace al interior de las FARC inmediatamente es contactar la unidad que hay allá y al evidenciarse la responsabilidad directa del comandante de la unidad, que se conocía con el seudónimo del Flaco Faiber, lo que hace la dirección del frente en su momento es recogerlo. Se logró comprobar en el marco del juicio que él se le hizo, era que era un comandante guerrillero que se había dejado hacer un trabajo por parte de la inteligencia militar y que posteriormente se había dedicado a hacer acciones que trataran de empañar y de quitarle el reconocimiento y el apoyo a las FARC en las áreas donde se estaba moviendo. En este caso, Faiber salió fusilado con la pena máxima, que se llamaba el fusilamiento, y se le aplicó esa sanción como medida correctiva tras el daño que se le había causado a la población de la comunidad del Triunfo. Y la capacidad que se tuvo en esa época también de decir a la comunidad, mire, sucedió esto y esto y esto, y fue por esto y esto y esto, y en cierto momento asumir la responsabilidad que nos cabe como organización
pues por los crímenes que haya cometido este señor Faiber, fue lo que propició que después, en el marco de este proceso de paz, cuando llegamos nosotros aquí, se entablaran tan fácilmente o se reconstruyeran tan fácilmente los niveles de comunicación y de concertación con ellos. Se hizo un pacto aquí con las víctimas del Triunfo, como ahora el año pasado, el 24 de noviembre, que se celebró aquí, digamos, los 3 años de la firma del acuerdo. Volvió y se le dijo a las víctimas, perdón. Y aún lo que estamos diciendo, y lo estamos tratando de cumplir, es en el acuerdo que sea la no repetición. Entonces no hay mejor forma de pedir perdón, o no hay más forma de demostrarle a las personas de que se quiere cambiar en no repitiendo. Es muy bonito que reconozcan el daño que nos hicieron y todo el perjuicio que nos hicieron en esa época. Eso está muy bien, porque eso quiere decir que vamos a tener un Colombia en paz. El perdón que ellos nos pidieron fue un acto cultural que también hicieron muy bonito. Vinieron los delegados de Florencia, comandantes de alto rango también estuvieron ahí ese día. Y el acto simbólico que ellos hicieron, el pedido de perdón a las víctimas del Triunfo. Uno tiene que perdonar, ¿cierto? Y en el caso mío, pues no había como tanto odio ni tanto rencor. Había como algo que no me dejaba bien, pero no sé, las personas que realmente perdieron familiares y todo eso, ellos de pronto tendrán otra manera de pensar. Ya nos hemos integrado, ya hemos compartido, ya hemos avanzado bastante en la reconstrucción del tejido social y en la generación de esos espacios de reconciliación, pero sí era necesario en algún espacio decir, nosotros asumimos la responsabilidad por el daño que hemos causado y expresárselo a ellos de manera directa. El solo hecho de que digan estamos haciendo nuestras fiestas tradicionales, nuestra feria tradicional, y queremos que ustedes nos acompañen con el grupo de danzas, con el grupo de teatro y con la participación de ustedes, es ya de por sí un hecho de reconciliación. Y después tuvimos también la posibilidad de que ellos vinieran y nos acompañaran aquí en diferentes campeonatos de carácter deportivo y en diferentes actividades de orden cultural, algunas de esas incluso desde el punto de vista del orden político. Uno se pregunta a veces quién va a la guerra, pero también hay que preguntarse quién regresa de la guerra, ¿no? Y uno veía en el rostro de estas personas pues que querían efectivamente reencontrarse con la sociedad y dispuestas pues sobre todo a reconocer el daño que le habían causado, ¿no? Ahí pues uno también hay que ver la generosidad, en este caso especialmente de las víctimas, quienes nos enseñan que es importante también conocer a esos actores que les han afectado, pero también poder encontrarse con ellos, quizás no para andar abrazados ni cogidos de las manos, pero sí para respetarse y poder trabajar conjuntamente. Todas las comunidades de aquí están llevadas, todas están necesitadas, tienen un montón de cosas insatisfechas. Pero nosotros siempre hemos sentido como ese compromiso y esa deuda con la comunidad del Triunfo. Si ellos dicen, vamos a solicitar vivienda para las FARC, vamos a solicitar tierra para las FARC, diga, entonces, ¿dónde están las víctimas? ¿Será que algunas víctimas han muerto esperando una reparación? Desafortunadamente, pues nosotros no tenemos la capacidad económica. Por ejemplo, nuestra capacidad económica en algún momento nos dio fue para ponernos a arreglar esa escuela, que hicimos un esfuerzo ahí en materiales y no sé qué, mano de obra, y como durante 15, 20 días hubo un equipo de nosotros directamente arreglando esa escuela. Pero para hacer algo realmente material, mucho más concreto que todos los ejercicios simbólicos que hemos hecho, se necesitaría indiscutiblemente la ayuda y el acompañamiento, fundamentalmente por parte del Estado, que fue el que promovió este conflicto durante muchos años. Incluso, pues si no replantea su política de paz, está casi que promoviendo que se replique el conflicto. Hay que luchar muy fuerte porque nuestros hijos no tengan que vivir esa guerra que nos tocó vivir a nosotros. Pero eso es lo que uno desea, de corazón. Pero cuando le mete la cabeza, digámoslo, y se pone a analizar con cabeza fría, bueno, ¿y para dónde vamos? Pues
también como que para uno un momento y dice, ¿y qué esperamos también? El proceso de paz y la ubicación de la zona veredal aquí generó como un boom del desarrollo en el municipio de La Montañita. Lo único que uno puede sentir es orgullo de ver lo que hemos tenido la capacidad de construir aquí en otras partes. Digo que afortunadamente hemos podido trabajar con ellos y hemos dado ejemplo en muchas cosas, como ha sido en las jornadas comunitarias, en salir a las carreteras a trabajar, y también hemos salido a algunas jornadas en otras carreteras que son vecinas de acá. Entonces en esa parte sí la gente nos ha apoyado, pues porque ha mirado que nosotros también tenemos una gran voluntad de trabajar con las comunidades. Viéndole ahorita ya la zona que tienen, o sea, ellos están bien. De pronto algunos muchachos o guerrilleros que estuvieron ahí seguro nunca tuvieron una vivienda digna. Ahorita tienen una casa, tienen un hogar, algunos ya tienen hijos, otros están estudiando. Entonces, para mí ir allá y ver la infraestructura, la gente, cómo está trabajando, es bien bonito. En un proyecto de que nos correspondía a cada guerrillero 8 millones, un grupo de personas se apuntaron ahí y se está haciendo el trabajo de sembrar piña. Entonces esta tierra se le ha mirado un resultado muy importante, que es en la piña. Sabemos de que son proyectos que nos van a sacar más adelante, vamos a salir triunfantes en eso. O sea, imaginamos que el pueblo va a crecer, imaginamos que el pueblo va a potenciar su capacidad productiva, que vamos a avanzar en esa transformación del modelo económico de este territorio, donde en 2 o 3 o 4 hectáreas de piñas podemos generar ingresos para beneficiar 20, 30, 40 familias que directamente pueden depender económicamente de allí. Se está demostrando en muchos lugares del país de cómo las comunidades pues lo que querían era pues simplemente hacer sus vidas, ¿no? Su compromiso con los procesos de convivencia, de democracia, son tan amplios y tan generosos, por ejemplo, de las víctimas, que lo que hacen es integrar, abrir las puertas, pues también a unos actores que tienen la disposición, ¿no? Como son los firmantes del acuerdo de paz, que tienen la disposición para decir, bueno, pues vamos a avanzar en estos procesos. Este es un piloto de lo que podría ser la Colombia si tenemos la capacidad de reflexionar, de reconocernos, de reconstruir el tejido social, de generar escenarios de reconciliación para que se transformen en escenarios de construcción colectiva y de desarrollo territorial. Que sigan el proceso de paz, que sigan haciendo las cosas bien y no se vuelva a repetir. Esta repetición, que nunca más vuelva a haber estos conflictos ni esto, porque esto es muy triste para las generaciones que vienen. No se debe juzgar la razón, no se puede regresar el tiempo. Quien no ha conocido el miedo no sabrá entender lo que nos pasó. Nos desvelan los recuerdos y evadimos ser sinceros, y junto a un árbol otra vida brota sus raíces. La montaña viva el campo que abrazó la libertad. El tiempo cambió, que no vi, que no anduve, lo que prometimos abrió otro camino, que no vi, que no anduve, sembramos un jardín, y que el amor sea fugitivo.
destino se agitó y nos unió.